Continuamos con la siguiente ponencia, que corre a cargo de Joaquín Jansó San Juan, director del Servicio de Archivos y Patrimonio Documental del Gobierno de Navarra, y la ponencia lleva por título Experiencia colaborativa en el Archivo de Navarra en el desarrollo del proyecto Archivaldo Archivalda, enfocado a la innovación mediante el uso de inteligencia artificial, un avatar conversacional basado en tecnología de inteligencia artificial y Big Data con un sistema de renderizado 3D en tiempo real. Buenos días a todos y a todas. Empiezo sobre todo agradeciendo la confianza a Marco Pérez por la oportunidad que nos da aquí de presentar en esta sesión de hoy pues, el proyecto de inteligencia artificial que estamos desarrollando en el Archivo Real y General de Navarra. Todos habéis tenido la oportunidad de interactuar a lo largo del día de ayer pues, con nuestros avatares en la entrada. Y lo que os tengo que anunciar también es que mañana a primera hora se lo tienen que llevar. Hay que hacer un tratamiento porque en las conclusiones queremos presentar qué es lo que se le ha preguntado a Archivaldo y Archivaldo a lo largo del Congreso. Entonces, para hacerlo se necesita un cierto tratamiento. Entonces, vamos a ver al final del Congreso cómo ha ido, qué balance hacemos de la interacción que ha tenido Archivaldo y Archivalda con todos vosotros a lo largo del tiempo que ha estado aquí. Con lo cual, os animo a que interactuéis con ellos, intentéis buscar más cosquillas, porque la verdad es que a veces dan respuestas bastante curiosas y divertidas, ¿no? Bien, vamos a empezar un poco pues, explicando qué es, ¿no? Nuestro proyecto. Consiste en un avatar conversacional basado en tecnología de inteligencia artificial y Big Data con un sistema de renderizado 3D en tiempo real, ¿no? Vamos a hablar primero de la madre y del padre del proyecto. Por un lado está el interés del Archivo Real y General de Navarra, en un aspecto que cuando nosotros hablamos habitualmente de inteligencia artificial se nos queda en la parte más oscura, en el sentido de que todos tenemos en la cabeza la autorización, la vinculación con los Big Data y demás, el tratamiento de los datos, la información y demás, y quizás se nos falta o se nos pasa la perspectiva de que verdaderamente nosotros tenemos un público que es atraído hacia los archivos por su componente netamente cultural, y la inteligencia artificial es una oportunidad para interactuar con ellos y verdaderamente transmitirles una serie de conocimientos que a nosotros nos interesan, ¿no? Es decir, como archivos para acercarnos a la sociedad a la que servimos, y no necesariamente esa sociedad es la que habitualmente viene a los archivos, sino que nos queremos también plantear y extender nuestro ámbito de actividad hacia aquellas personas que habitualmente no visitan nuestros archivos relacionados a actividades ordinarias, ¿no? Bueno, ahora hablaremos del caso concreto. Y también, pues, entre la madre y el padre está la empresa Profesor Octopus, de la que vamos a hablar también aquí. Es una empresa puntera, especialista en cine de animación y inteligencia artificial, y la verdad es que tienen unos reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional muy importantes. Esta empresa se asentó en Navarra hace unos cuantos años y verdaderamente está revolucionando el ámbito de la interacción de un sector empresarial concreto dedicado al desarrollo cultural con su oferta tecnológica, ¿no? Bien, ¿qué tiene Archivaldo y Archivaldo? Pues tiene una base de datos muy potente. Por un lado, una información estructurada que nos permite atraer y sistematizar una cantidad de conocimiento importante en un marco muy controlado, es decir, no sale a internet a buscar la información, sino que verdaderamente somos un archivo que tiene un prestigio y digamos, somos el referente de la historia de Navarra, con lo cual verdaderamente una salida de internet pondría en un compromiso pues, que un avatar que sea nuestro pues, diga determinadas cosas que quizá no se alinean demasiado con nuestro punto de vista como garantes de la historia de Navarra, con lo cual necesitamos un entorno bastante controlado, ¿no? Pero por un lado está esta base de datos formal. Luego le hemos ido añadiendo en catálogos de exposiciones que estamos desarrollando en el archivo desde hace muchos años, ¿no? Como vemos directamente, cogemos el libro y lo metemos dentro, ¿no? Son varios los catálogos de los que disponemos, unos 7 u 8.
Luego están las notas de prensa que hacemos con las microexposiciones mensuales, alrededor de 80 microexposiciones. Esa información la hemos elaborado directamente, con lo cual pues, es una información de actualidad. Luego hay un proyecto vinculado con esta entidad colaboradora que aparece aquí, que es la Fundación Bancaria Caja Navarra, y es que en los años 90 apareció el estilo de las grandes enciclopedias escritas en formato papel. Los que somos más mayores pues nos acostumbramos que nuestros padres estaban Salvat, Monitor, ¿no? Que comprábamos fascículos cada semana y luego nuestros padres pues, los encuadernaban y les tenía mucho cariño, ¿no? Bueno, pues esta gran enciclopedia de Navarra tiene 11 volúmenes y hemos llegado a un acuerdo con el profesor Copus y con la Fundación Bancaria Caja Navarra para meter todas las voces de la gran enciclopedia de Navarra dentro de Archibaldo y de Archibalda, con lo cual veremos a ver qué da de sí, pero realmente encaja perfectamente con la dinámica de nuestro proyecto, con lo cual estamos convencidos de que será una realidad. Bien, voy a hacer una pequeña, aparte de la presentación, pues un poquito de contexto, que a los archiveros nos gusta mucho hablar de contexto porque es la base de nuestro trabajo y cada vez lo será más. En qué consiste el proyecto, en las personalidades de nuestros avatares, cómo hacemos el seguimiento del proyecto y cómo avanzamos también en algunas dinámicas en cuanto a su difusión. Bien, por un lado, me gustaría presentar algunos datos sobre el Archivo Real y General de Navarra porque este proyecto tiene unos objetivos muy claros, ¿no? Y se verá un poco conforme a las características que tiene el Archivo de Navarra. Esta fotografía se corresponde al Archivo de Navarra. Aquellas personas que no hayan ido todavía a visitar el archivo, merece la pena ir a verlo. Es una institución archivística de primer nivel, un edificio estacionario, rehabilitado por Moneo, tiene una zona original de finales del siglo XII, que es la cripta, donde vais a encontrar una cosa bastante sorprendente. Bueno, visitar el edificio porque realmente merece la pena. Entonces son algunas imágenes de algunos lugares del edificio que son emblemáticos. En el centro está la portada, arriba a la izquierda tenemos la biblioteca especializada, debajo tenemos la sala de consulta, arriba a la derecha tenemos la zona de pasillo creado por Moneo de una manera pues, muy interesante, que une las diferentes plantas. Tenemos 10 plantas y en la parte inferior tenemos la cripta, que es original desde finales del siglo XII, que es impresionante y es el espacio que alberga nuestras exposiciones temporales. En cuanto a las líneas de actuación del archivo, pues está la recuperación de los fondos, la organización de estos fondos y escribir documentos, restauración y digitalización de los documentos, consulta de bibliografía y el apartado que nos trae aquí, que es el de exposiciones y difusión. Hay que tener en cuenta que fuera del horario de atención al público, y esto es muy importante, el edificio permanece abierto todos los días del año de 10 a 2 y de 5 a 8. Es un edificio impresionante, es un edificio catalogado, recibe muchísimas visitas de personas que no es que tengan necesidad de recurrir a los servicios de archivos, sino simplemente van allí a contemplar una obra arquitectónica impresionante. Y es con este público precisamente con el que queremos conectar. Bien, esta es una fotografía correspondiente a la exposición que ahora mismo tenemos instalada en la cripta. Es una exposición sobre la historia del rock del siglo XX, desde los años 60 hasta el año 2000, muy interesante. Estamos rompiendo todo tipo de récords en cuanto a lo que son visitantes y las actividades que hacemos desarrolladas con ella. Y algunas cifras, ¿no? Tenemos 1000 años de historia, 25 kilómetros, tenemos más de 1 millón de imágenes digitalizadas y dentro de las actividades de mediación con personas usuarias, en el año 2023 atendimos 1.166 correos electrónicos. Se atendieron también 6.517 investigadores que consultaron 36.881 documentos. Se han realizado 113.067 imágenes digitales. Hubo 337.289 visitas online que consultaron 667.240 imágenes, ¿no? En cuanto a mediación, bueno, 4 exposiciones temporales, se atrajeron 17.245 visitantes. Se organizaron 76 visitas guiadas para 1.448 personas. Hubo 3 conciertos. Existieron 285 personas y hay algo que es muy impresionante en el archivo, que es una maqueta de Pamplona del año 1900 que está en el zaguán y que, bueno, si el día que podamos contar a todas las personas que vienen a ver, es que a
veces pueden llegar 500 personas al día a verlo, ¿no? Es una cosa impresionante. Esta es la maqueta, los que han visitado el archivo ya lo conocen. Y en todo este magma de cuestiones, pues aparecen Archibaldo y Archibalda. Saludos. Soy Íñigo Arriola León, también conocido como Archibaldo, inspirado en el primer archivero de Navarra, José Yanguas y Miranda. Es un honor presentarme. Soy un compendio de modelos de inteligencia artificial al servicio de la ciudadanía para la divulgación del conocimiento. En mis discos duros hay gigabytes de información sobre la historia de Navarra. Mi creación es el resultado de un ambicioso proyecto público-privado que ha incluido la participación del equipo del Archivo Real y General de Navarra y el de los ingenieros y artistas de los laboratorios de inteligencia artificial Profesor Octopus, que pertenece al grupo de empresas navarras Dr. Platypus y Miss Womba. Cada día me maravillo recorriendo la rica y apasionante historia y patrimonio de Navarra. Me tienen a su disposición para atender sus consultas. Y ahora doy paso a mi compañera Archibalda, que es más ducha en las nuevas tecnologías que un servidor. Tan humilde como siempre mi colega Archibalda. Debéis saber que, a pesar de sus cientos de años, Archibaldo está muy al día. Es un honor invitaros a visitarnos para que podamos hablar de la historia de Navarra. Soy Archibalda Iturria Garay, una archivera basada en IAO, como me gusta decir a mí, y archivera. Me apasiona la historia de Navarra, así como su patrimonio, y estaré encantada de resolver todas vuestras dudas. Ven a visitarnos al Archivo Real y General de Navarra. ¡Hasta pronto! Bien, ya les hemos visto, ya les habéis visto. Pero ¿en qué consiste el proyecto? Bueno, fue presentado el 20 de febrero del año 24 y 6 días más tarde ya se abría en las instalaciones del archivo. Hay que decir que es un ejercicio de colaboración entre una institución pública y la iniciativa empresarial orientada a la innovación y el uso de inteligencia artificial. El proyecto está dotado de un universo de información controlado y finito, escalable. Es decir, cuando decimos el proyecto lo que queríamos era que no quedara agotado en sí mismo, sino que tuviera posibilidades de irse desarrollando conforme pasara el tiempo, ¿no? Y que persigue es una comunicación bidireccional entre la institución y las personas que vienen, pero visitantes, como decía, ocasionales. Los que ya tratamos con ellos habitualmente ya conocen las hojas de ruta para la atención a los usuarios, los conoce, sabe lo que les podemos facilitar, pero como digo, una inmensa cantidad de personas se acercan al archivo por el interés monumental y queremos que se enteren de dónde están, ¿no? Es decir, que de alguna manera utilizamos la inteligencia artificial para contarles cosas, ¿no? Los personajes llaman la atención de tal manera que esa comunicación exista y sea fecunda. Un avatar, dos personalidades, ¿no? Es un avatar conversacional, ofrece esta experiencia con la base de datos creada y revisada por el Archivo Real y General de Navarra, en colaboración, como decíamos, con esta empresa que es un laboratorio de inteligencia artificial. Y, lógicamente, el planteamiento de Archibalda y Archibalda está dirigido a la ciudadanía de todas las edades, pero fundamentalmente nos interesaba en contactar con un público abiertamente joven. Los temas solo se conversan, lógicamente primero sobre el propio archivo, pero también aprovechando que el perfil del que visita las instalaciones es un público turista, pues vamos a hablarles también de cosas patrimoniales de Navarra, patrimonio material y inmaterial, y algo que es inherente a la función archivística en este territorio, que es la historia, ¿no? El Archivo de Navarra es la institución depositaria de toda la historia de Navarra, y así se nos contempla desde la sociedad, con lo cual es muy importante establecer esos mecanismos de comunicación. Como digo, el proyecto es escalable, puede ir avanzando conforme pasa el tiempo, su aprendizaje es continuo y supervisado, y sobre todo pues, cada vez que se interactúa con los visitantes, el sistema va incrementando su conocimiento, ¿no? Cuanto más se habla
hablan estos avatares con las personas que interactúan con ellos, más aprenden, ¿no? Con lo cual su conocimiento va escalando. La interacción se basa en estas temáticas que comentábamos antes, porque somos en una situación de prestigio, que tenemos una labor de custodia del patrimonio documental y se nos contempla como garantes de la historia de Navarra. Pero como digo, ya que el visitante es ocasional, aparte de esto hablamos de patrimonio material, monumental y natural, fiestas y bailes, leyendas, cancioneros, poemas o cuentos, castillos y fortalezas, catedrales y monasterios, paisajes y naturaleza en general. Todas estas materias están incluidas dentro de esa base de datos original que, como decíamos, pues tenía más de 150.000 posibilidades a la hora de atender las consultas, ¿no? ¿Y cómo interactúan? Ya lo hemos visto aquí. Las personas visitantes acceden a la galería del archivo y reciben la bienvenida de un avatar animado, ¿no? Tanto Archibaldo como Archibalda se van turnando, ¿eh? No siempre está el mismo, entonces en función de cómo pasa el tiempo aparece una, aparece la otra, para responder a las preguntas de un público curioso, interesado lógicamente en conocer dónde está y qué es lo que hace la institución donde radican estos avatares, y la información se ofrece de manera sucinta, es decir, no queremos que tenga una chapa muy grande, salvo si se pregunta por una historia concreta, pues ellos van hablando, ¿no? Siempre hay un botón del pánico, es decir, de dar una vez para, es que ya entonces, de forma sucinta, el sistema lo que hace es trabaja con la información, busca la información a dar y genera, a través de los modelos de inteligencia artificial, genera una respuesta gramaticalmente correcta y verdaderamente responde a lo que ha entendido. Por eso hay un micrófono y en la parte inferior aparece escrita la pregunta que ha entendido, que a veces no es lo que le han preguntado, porque o no has vocalizado bien o no te ha entendido bien. Pero eso lo veremos un poquito más adelante. Otra cuestión es muy importante. ¿El avatar lo sabe todo? Dice, no. El avatar carece del conocimiento especializado de las personas que trabajan en el archivo. Quien más sabe es la persona que atiende, ¿no? Está concebido para informar a las personas visitantes cuando el servicio de atención en sala está cerrado. Si hay personal trabajando, lo normal es que sean estas personas las que orienten mejor las necesidades del que se dirigen solicitando algún servicio. Fundamentalmente, como decimos, su utilidad es cuando el edificio está abierto pero los servicios están cerrados, porque, como digo, es un monumento con lo cual constantemente entra gente allí los domingos y los sábados, ¿no? Las personas usuarias tienen ese servicio de referencia presencial en salas, sujeto a horarios, y nuestros usuarios saben que tenemos una herramienta de archivo abierto las 24 horas del día que les puedes preguntar por los documentos y te los sacan, ¿no? Es decir, que tenemos mucha organización digitalizada, con lo cual el usuario puede ser autónomo, ¿eh? con acceso a imagen digital. ¿Cómo se generan las respuestas? Un sistema de informe periódicos, todos los lunes por la tarde, a las 3, sabemos en el archivo qué temas y qué preguntas concretas se han hecho a lo largo de la semana anterior a Archibaldo y Archibaldo. El sistema genera las respuestas en tiempo real. Ya habéis visto que en pocos segundos te da la respuesta a partir de esta ingente cantidad de datos que le han sido suministrados para que sobre ellos hagan sus búsquedas. Cuanto más se les consulta, más crece esta base de datos. Cuando recibe una pregunta que no está incluida en su área de conocimiento, nos dice a nosotros que proporcionemos información para poder generar una respuesta. A través de los seguimientos semanales vemos qué preguntas son interesantes, cuántas se le hacen y podemos elaborar información respecto a las preguntas que se hacen. Algo muy importante, esto, es decir, ¿de dónde procede la información? No se generan directamente sobre los documentos de archivo. Es decir, alguien puede llegar a pensar que bueno, los 25 kilómetros de documentación que tenemos están metidos aquí dentro y directamente se interroga sobre la propia documentación. No. Se genera sobre la base de datos con una serie de fuentes heterogéneas que han sido sometidas a una revisión sistemática. Este conocimiento se ha creado de manera expresa para el proyecto. Y como decía al principio, no sale directamente a Internet. Allí no existe ningún filtro que garantice la fiabilidad de la información existente. Y como decía, la sociedad nos contempla como garantes de la historia y verdaderamente no podemos dar por sentado que todo lo que existe en Internet sea acorde con lo que consideramos en un archivo que es la historia de Navarra, de acuerdo con los datos que conservamos. Esto también es una información muy importante. El equipo de técnicos ha llevado a cabo la revisión concienzuda de la información de la base de datos. Llevamos trabajando en este proyecto prácticamente 2 años.
pese al extremo rigor de la revisión y todo el ingente volumen de la información almacenada, pueden existir errores, por lo que hacemos, como digo, un seguimiento constante de las respuestas que dan función a las preguntas que se le formulan, de tal manera que si identificamos una información que esté mal, poderla corregir. Ya habéis visto las temáticas, bailes, nosotros no sabemos de todo, por lo cual es posible que alguna cosa pues se nos haya colado. Sabemos lo que sabemos, pero de lo que no sabemos hemos confiado en las fuentes que nos parecen las más adecuadas, pero también puede haber algún error y es lo que podemos corregir. También es muy importante en qué lenguas. Únicamente, ahora mismo se dirige únicamente en castellano. A lo largo del tiempo que ha ocupado estos 2 años que estamos creando, no ha existido un banco digital de voces en euskera. La idea es que cuando tengamos una base de voces en euskera la incorporemos, pero tiene que ser de una calidad igual a la del castellano. Es decir, que en el momento en que sea igual al castellano, la lanzaremos. Sí que existen voces en euskera, en catalán, en otros idiomas, pero el euskera todavía no existe alguna cosa que dé un resultado equivalente en calidad al castellano. Hay una web de Guide2Data donde se están realizando proyectos de voces sintéticas para incorporar, que nos servirán para, cuando esté maduro, para incorporarlo a nuestro proyecto. También puede incorporarse otras lenguas, el francés o el inglés, en la que se comunican buena parte de los visitantes ocasionales, porque las preguntas que se le hacen reconoce el inglés y reconoce el francés y responde a lo que se le dice, pero la respuesta es como si leyeras el inglés en castellano. Bueno, eso no está bien, pero bueno, ofrece esa posibilidad, ¿no? Pero él ya dice que no habla en otra lengua que el castellano. Bien, personalidades, tiene 2. Coordinadas y complementarias, porque también se refieren unos a otros, y si no es entendido, preguntarle a una sobre la otra y al otro sobre la una. Veréis que uno y otro pues están bastante conectados. Archibaldo está inspirado en los archivos más importantes del Archivo Real y General de Navarra. José Llanos y Miranda nació en Tudela en 1782 y falleció en Pamplona en 1863. Archibalda está dotada de una forma de ser acorde con una archivera moderna, inspirada a la profesional que atiende diariamente a las personas usuarias a la sala de consulta del archivo. Porque si veis que él tiene un lenguaje mucho más arcaico y ella es más espontánea y más directa en las respuestas. Tienen su personalidad y una capa de originalidad que se manifiesta como digo cuando interactúa con el Bien. La colaboración es fruto del proyecto de esa colaboración con un equipo de industria cinematográfica, como comentaba antes. El aspecto de los personajes es el estilo cartoon, se ha buscado explícitamente, porque verdaderamente interactuar con un personaje animado es más fácil que con la imagen de alguien, digamos, más real, puede generar un cierto rechazo. En cambio, el estilo cartoon entendemos que va muy bien a la hora de establecer esa sinergia, esa comunicación del avatar con las personas usuarias. Son personajes 3D, creados por artistas 3D, dibujantes, riggers, animadores e iluminadores navarros que han participado en destacados éxitos cinematográficos. ¿Y cómo es la interacción? Y esto es muy importante. Una vez el avatar da la bienvenida al visitante, este formula su pregunta a través de un micrófono que vemos que activa un oído que se ve dibujado pulsando un botón. Y a la vez que se aprieta el botón hay que hacer la pregunta. Entonces, eso es lo que se genera la búsqueda en la base de datos y crea la respuesta al instante, a viva voz y escrita en la pantalla, para que sepamos y para que, que se sepa exactamente qué se le pregunta y qué es lo que responde. Las preguntas y respuestas son objeto de seguimiento semanal. En un menú también en la pantalla hay un icono sobre el área de conocimiento donde va asociada la pregunta. Entonces, también se les pueden hacer preguntas personales. Entonces, las preguntas personales, la respuesta no las genera sobre la base de datos, sino que sale a internet y busca una respuesta que le guste más. Claro, eso puede generar problemas, porque en vez de saber lo que va a decir, no lo sabemos. Claro, y dices la respuesta y pues si esto no está en la base de datos, ¿no? Entonces, le hemos dejado aquella puerta abierta precisamente para que haya un poquito más de espontaneidad y que verdaderamente no sea un proyecto tan reglado. En el momento que vemos que dice alguna cosa que nunca, de momento el seguimiento que hemos hecho con ellos nunca ha propiciado una intervención de ese nivel y se le podría bloquear, se le puede bloquear, no salgas al exterior, pero entendemos que esa facilidad de salir fuera también les da un poquito más de atractivo.
sobre todo cuando se le somete una pregunta puntual. Pero lo interesante es ir apretando, ¿no? Hasta qué punto yo puedo sorprenderle o que me sorprenda, ¿no? Hay que estar un ratito con ellos para que se vea. Bien, ¿cuántas respuestas puede dar? La base de datos cuenta con más de 150.000 entradas, cada entrada es un texto amplio que incluye mucha información. Es decir, el avatar no responde lo que le hemos dicho, sino que busca la información, busca varias fuentes, genera una respuesta y la da. O sea, no es que repita la información de la base de datos, sino que él genera una respuesta, tiene un modelo de inteligencia artificial que eso lo hace posible, ¿no? Con lo cual, en función de las respuestas que da, pues al final pues, pueden haber millones de respuestas posibles respecto a lo que es capaz de decir, ¿no? No son cerradas, las respuestas ni están diseñadas de antemano, con lo cual a veces uno se queda sorprendido. ¡Ay, Dios mío, la pregunta que le ha hecho un periodista, ¿no? O un director general que con el momento de demostración dice, ¿qué sabe? Dice, ¡ay, madre mía, qué dirá, ¿no? Entonces eso es un poco curioso. Bueno, hablando un poquito más de la madre y del padre, como decimos, el Archivo de Navarra, esta empresa Professor Octopus, especialista. Esta empresa cuenta con la Cátedra Tracasa de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Pública de Navarra, que es un referente mundial en inteligencia artificial, o sea, están colaborando con ellos también. ¿Qué aporta el Archivo de Navarra? Nosotros hemos definido el alcance del proyecto, hemos identificado los ámbitos en los que queremos que informe, temáticas muy centradas, pero sobre todo en el archivo y en la historia de Navarra, y revisamos constantemente esta información. El profesor Octopus nos aporta el contenido, la programación del contenido, la base de datos y las herramientas de inteligencia artificial. Ahora mismo tienen más de una docena de modelos de inteligencia artificial. Como decía al inicio de mi intervención, este año vamos a incorporar otras cosas, los libros que hemos hecho. También vamos a incorporar la gran enciclopedia de Navarra, no sé cuántos miles de voces habrá, pero eso le van a incorporar. Como digo, es escalable, vamos a ir incorporando nuevas funcionalidades conforme vaya pasando el tiempo, y si tienen emociones, pues sí. Hay un límite educacional y de respeto. Si hay una falta de respeto hacia los personajes, pues ellos paran. No me hagas preguntas de este tipo porque no te las voy a contestar, ¿no? También pueden interactuar leyendo las emociones del rostro de las personas con las que interactúan, pero de momento no está activado. Pues, probar a enfadarlos, ¿no? A ver cuál es la reacción que tienen. Ahora estamos definiendo, como decía, pues el plan que vamos a desarrollar en otoño y a comienzos del año que viene. Ya hemos firmado el convenio con la Fundación Caja Navarra y estamos hablando de qué es lo que vamos a hacer a continuación. Para este congreso hemos añadido fotografías, para que es algo que está todavía probándose, pero nos ha parecido interesante, lo hemos revisado y nos parecía correcto llevarlo. Como digo, nuevos contenidos, todos ellos escalables, fotografía, el vídeo también es algo que queremos meterle con el paso del tiempo. La cámara graba, no, la cámara no graba, simplemente detecta cuando tiene alguien delante para poder disparar la interacción con las personas. Sí que permitiría, por ejemplo, si así se decidiera, que recordara a aquel que le ha visitado anteriormente. Y digo, hombre, Paco, ¿qué tal estás? ¿Cómo has visto desde que nos vimos la última vez? Pero no lo hemos activado. Pero se podría hacer. No queremos que reconozca a nadie para tener de protección de datos. O sea, simplemente reconoce que tiene alguien delante, ¿no? Vale. Para ir concluyendo, es una muestra de colaboración fecunda en el ámbito privado y en el ámbito público, dirigido a públicos en general, no es especializado. Entendemos que reconoce y valoriza el rigor y profesional de los archiveros y archiveras, dirigido a un público joven también para poder conectar con él, y esa progresión de forma escalonada. Bien, y el seguimiento. Informes semanales. Cada lunes recibimos un correo electrónico que dice: hola, soy Archibaldo. Soy Archibaldo. Os traigo, como cada lunes, el reporte de las andanzas en este templo del conocimiento sobre el patrimonio histórico de Navarra. Entonces, dice, pues, cuántas respuestas han sido generadas al momento, cuántas respuestas son pregrabadas, las que más se le preguntan son pregrabadas, si las que ha reconocido la voz o no,
y también cuántas se corresponden con vocabulario malsonante. Luego nosotros vemos las preguntas que les han hecho y decimos, pobre Archibaldo, pobre Archibaldo. Luego también tenemos estadísticas de horas totales de funcionamiento, cuántas preguntas se le hacen por día, las horas del día en las que se interactúa más con el avatar. En función de las temáticas sobre las que responde, de monarcas, preguntas frecuentes, guerras, castillos, batallas, cuentos personal, puntos documentales, festividades, espacios naturales, patrimonio documental, catedrales, historia de Navarra, cancioneros, bailes y también peregrinaciones de estas categorías y una muestra de las preguntas que se le pueden hacer o que hacen, ¿no? Le preguntan a Archibaldo, ¿cuál es el documento más antiguo? Y Archibaldo dice, el documento más antiguo que conservamos aquí en el Archivo Regional de Navarra es la donación de Apardoes, aunque el documento indica la fecha de 981. Los estudios sugieren que fue confeccionado en torno al año 991. Y dice, ¿y dónde está Apardoes? Apardoes se encuentra en el valle del Urraubajo, que en aquel entonces era parte del reino de Pamplona. Esta información procede del documento de la donación de Apardoes, donde se formalizó la donación de tierras a esa localidad, al monasterio de Leire. Y otra pregunta. ¿Desde hace cuántos años se hace el Camino de Santiago? El Camino de Compostela. Y él ya sabe que es el Camino de Santiago y dice, el Camino de Santiago ha sido una ruta de peregrinación reconocida desde la Edad Media. La descripción de camino francés más antiguo que se conoce aparece en el Codex Calixtinus, que fue confeccionado alrededor del año 1135, bla, 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 que es el y además informa bastante, como puede apretar el botón rojo, entonces he hecho todo el pánico y dice, bueno, ya le puedes preguntar otra cosa, ¿no? Les preguntan, ¿quién fue la esposa de Íñigo Arista? Madre mía, la esposa de Íñigo Arista. Pues dicen, ay, amigo mío, este sería Archibaldo. La identidad de la esposa o esposas de Íñigo Arista es un misterio que aún no ha sido desvelado del todo. Se han propuesto varios nombres, como Asona, hija de Muza, pero no podemos afirmar con total certeza quién fue su compañera de vida. Pero eso es lo maravilloso de la historia, siempre hay enigmas por resolver y detalles que descubrir. Sigamos investigando juntos. Otra pregunta. Archibaldo, cuéntame por favor alguna historia para un día frío y triste. Y Archibaldo dice, claro, en un día como este nada mejor que una buena historia para calentar el alma. Déjame contarte sobre el pleito al sol. Es una narración que nos llegó gracias a... Si le preguntas una narración, el avatar se explaya. Otra, dice, Archibaldo, ¿me puedes decir quién era el hijo de Chan de A? Que él no ha entendido lo que le ha vocalizado de delante, ¿no? Pero dice, si se refiere al hijo de Champaña, que fue rey de Navarra. Este sería Teobaldo I, hijo de Teobaldo, hijo de Teobaldo, que fue sucedido, hijo de Teobaldo III de Champaña y Blanca de Navarra, y si hablamos de descendencia de Champaña, Teobaldo I fue sucedido por Teobaldo II de Rejón. Perdón, ¿es que quieres tomar un café conmigo? Vaya, agradezco la invitación, pero mi tiempo está comprometido a la custodia de la sabiduría que albergan estos muros. No obstante, una vez concluidas mis tareas, no veo inconveniente en compartir un café y una charla amena. ¿Acaso también sientes predilección por el universo entre páginas? Es decir, siempre hay esa relación entre la respuesta y el archivo. Y otra pregunta, ¿speak English, please? Dice, I'm sorry, but, diría, I am sorry, I'm sorry, but my capabilities, o sea, él responde en inglés macarrónico, como haría una persona que no sabe inglés, pero que responde en castellano. Otra pregunta, Archibaldo, ¿quién te cuida el bigote? Dice, ay, mi bigote es una cuestión de índole personal que atiendo con esmero propio. No hay manos ajenas en su cuidado, soy yo mismo quien con delicadeza y dedicación lo mantiene en su forma impecable. Y otro le pregunta, ¿qué eres más, de Leo Messi o de Cristiano Ronaldo? Preguntas de todo tipo. Dice, al igual que con los pergaminos y los documentos antiguos, no tengo una preferencia marcada por los deportistas contemporáneos. Mi pasión y atenciones están más dirigidas hacia las páginas de la historia que hacia el campo del fútbol. No obstante, aprecio el talento y la maestría de cada jugador en su especialidad. Y esto es una respuesta. Bien. En todo caso, os invito a que conozcáis a los avatares de aquellas personas que las he hecho. Lo bueno es ponerles a prueba. No se puede elegir Archibaldo y Archibaldo, es el que te toca.
mientras va pasando de uno a otro, sí que hay que oscurecer un poco la cámara para que salga el otro. Pero es bueno ir esperando a ver cómo actúan, ¿no? Con lo cual espero que os haya parecido interesante, que sepáis sobre todo que si os queréis hacer preguntas, disponéis de hoy todo el día, porque mañana por la mañana, como digo, tienen que retirar los avatares para poder informar después a ver qué es lo que se les ha preguntado y qué es lo que ellos han respondido. Eso irá a la parte final. Muchas gracias y nada, os animo a que interroguéis a nuestros avatares y disfrutéis de la experiencia. Muchas gracias.